Encuentro, enfoques y contrastes de ideas para la construcción de una ciudadanía informada, inclusiva, con justicia social y participación democrática. En voz alta. Muy buenas noches. Como cada semana le damos la más cordial bienvenida a su espacio En Voz Alta. Aquí donde buscamos traerles los temas más importantes, los temas de relevancia tanto a nivel nacional como estatal y por supuesto municipal y los temas que son importantes para usted y para toda su familia. Hoy tenemos un tema muy sensible, un tema muy especial, un tema del que quizá poco se habla y deberíamos de hablar mucho más y de normalizarlo un poco más. Y les quiero agradecer de manera muy especial a 3 invitados que me acompañan para hablar de este tema, que es la protección civil como cultura ciudadana, como parte de nuestras prácticas cotidianas, como parte de nuestros hábitos del día a día. Y le doy la bienvenida a Tania Ruiz, ella es presidenta del Consejo de Prevención y Ayuda AC. Bienvenida, gracias, Tania, muchas gracias. María. Feliz de estar aquí contigo. También le doy la bienvenida a Paco Ramírez, él es director de la Coordinación Municipal de Protección Civil aquí en Querétaro. Bienvenido, Paco. María, muchas gracias. Siempre encantado de poder platicar contigo, por supuesto, y con hoy todo el auditorio que conozcan estos temas, como bien lo dices, tan sensibles y tan importantes como son la protección civil. Muchas gracias, Paco. Y también le damos la bienvenida a Fernando Vázquez, él es subdirector operativo de Bomberos de San Juan del Río. Muchas gracias, Fernando, bienvenido. Gracias por la invitación, muchas gracias. Pues como lo decía hace un momento, la verdad es que la protección civil pues es algo que a veces pensamos que solamente le toca hacer a las autoridades, ¿no? Al gobierno, y que a veces pensamos como ciudadanos que eso es algo que no está dentro de nuestro alcance o dentro de nuestras manos. Y quisiera empezar un poco esta conversación con ustedes. Los 3 son grandes expertos en el tema. Nos van a ir platicando y enriqueciendo cada quien desde la parte o el lado en el que ellos han participado en este tema importante, la protección civil. Yo quisiera empezar esta plática. ¿Cómo comienza a fortalecerse o desde cuándo? Porque todos tenemos entendido que, por ejemplo, el Sistema Nacional de Protección Civil en México surge después del terremoto del 85. Previo a esto, quizá no había como tal una estructura que indicara a lo mejor un protocolo a seguir. No lo sé, vamos a ver. Creo que este es el antecedente más histórico, más reciente que tenemos y del cual a partir de esa fecha hacia adelante comienzan a haber avances importantes. ¿Comenzamos contigo, Paco? Sí, por supuesto. Fíjate que bien lo comentas, en México nace la protección civil desafortunadamente en un hecho muy lamentable, que es el sismo del 85. Ahí es el primer ejemplo que podemos ver en donde, las cosas sí nos pueden suceder, y 2, la sociedad, este trabajo en equipo entre las autoridades y las personas es bien importante en protección civil. Después del 85, estos lamentables sucesos, la gente se suma con una voluntad que nos caracteriza a todos los mexicanos en situaciones de emergencia o desastre. Siempre estamos para poder ayudar pues prácticamente a todas las personas. Y de ahí en el 86 es como se conforma oficialmente el Sistema Nacional de Protección Civil, derivado de los sismos del 85. Sin embargo, pues a nivel mundial ha existido hace muchos años en temas de guerra, existía solamente como un tema de tregua para poder atender a las personas lesionadas de entre las guerras, y de ahí pues bueno, a nivel mundial fueron adoptando ciertos valores de la protección civil, de la asistencia humanitaria principalmente, y hoy pues ha dado todo un giro a nivel mundial en donde no solo es la protección civil, sino es la gestión de riesgos, que es muy, muy de la mano con lo que hoy todos platicamos, que es la prevención. ¿Qué es en sí el Sistema Nacional de Protección, Fernando? Pues bueno, se basa más en lo que es la prevención. Ok. En lo que es la prevención antes de cualquier situación. A lo que platica nuestro director, una de las herramientas más importantes, por ejemplo, para nosotros, el cuerpo de bomberos, que es cuando nosotros operativamente actuamos, pues es la prevención. ¿De qué manera? Pues lo hacemos pláticas en las escuelas, a los niños, en las empresas, y pues nosotros enseñamos, evitamos que suceda una situación, que ellos sepan qué hacer antes de... Esta parte de la prevención desde la sociedad civil organizada, Tania, que ha sido una de las muchas luchas y causas que tú has abanderado a lo largo de tu vida, ¿cómo se ve y cómo se siente? ¿Cómo ha sido además la evolución en los años, no?
Fíjate, María, te agradezco mucho la oportunidad de estar aquí contigo. Para nosotros, como bomberos de San Juan del Río, es sumamente importante el que nos den estos espacios para poderle compartir a tu auditorio la importancia. A veces uno se desespera un poquito, dependiendo cómo viene uno a trabajar y a tratar de recaudar los recursos, porque bueno, efectivamente, tú decías, le toca, cuando hay una emergencia, le toca Protección Civil, ¿no? O le toca a gobierno estatal, federal, municipal, al que le toque atender la emergencia, o a bomberos, pero nunca pensamos cómo es que sucede que puedan llegar todos estos cuerpos de emergencia a atender las emergencias, ¿no? La parte que a mí me toca y por la cual hoy estamos aquí felices de estar contigo es la parte del consejo. Hay cuerpos de bomberos que trabajan como patronatos o como consejo, y la prioridad hoy es el recurso que necesitamos tener siempre para poder atender o darles las herramientas y que puedan ellos tener las herramientas necesarias para atender estas emergencias, ¿no? Y siempre de la mano con Protección Civil. Entonces, es bien importante que la ciudadanía sepa que este trabajo en equipo que hacen, y aquí a lo mejor te faltarían más personas, nada más que aquí tampoco cabe más gente, en ¿verdad? Una segunda mesa lo haremos. Todas los personajes que se involucran en un desastre, ¿no? La organización es importantísima, entender cuál es la labor de una protección civil de un estado, en un estado de los estados que tenemos en nuestro país, cuál es la labor de la protección civil municipal, cuál es la labor que tienen los cuerpos de emergencia, en este caso los bomberos, y nuestra labor siempre va a ser el buscar el recurso para que siempre tengan el diésel, la gasolina, los equipos de protección personal, todo lo que a ellos les va a asegurar que su trabajo va a ser impecable cuando ellos puedan entrar. Y muy importante, la profesionalización, porque no son, ellos también, aunque no son habilidades con las que uno nace. Así es, ¿no? hay que estarte preparando, ¿no? Y lo más importante, como bien lo dices, con la ciudadanía, es el que las empresas, los pequeños comercios, los grandes comercios, todos tengan el conocimiento de cómo y qué hacer en caso de una emergencia. Esta parte es bien importante porque creo que de lo que habla Tania es como delimitar o platicarle un poco a la audiencia, a los ciudadanos, de qué se encarga cada quien. Nosotros pensamos en una emergencia, ponemos un ejemplo, no sé, un incendio en una casa, una inundación. En las inundaciones, que bueno, vemos frecuentemente y no sabemos exactamente qué le corresponde a cada quien, cómo colaboran, cómo coadyuvan entre ustedes, Paco. Sí, fíjate, como platicabas, existe el Sistema Nacional de Protección Civil, un sistema estatal y un sistema municipal. Voy a platicarles del sistema municipal. Los tres órdenes de gobierno, los tres sistemas se conforman prácticamente de lo mismo. Como su nombre lo dice, un sistema es una estructura, una organización y unos elementos específicos para atender algo. El sistema de protección civil municipal está conformado por el Consejo Municipal de Protección Civil, que es en donde se revisan todos los planes, programas, todas las acciones y las estrategias que se tienen que llevar a cabo en un ámbito de toma de decisiones, presidido el Consejo por el presidente municipal, algunos regidores y algunos otros secretarios. Después viene la Coordinación Municipal de Protección Civil y viene los grupos especializados de atención a emergencias, grupos voluntarios. La Coordinación Municipal de Protección Civil es este eje central que se dedica a organizar tanto la parte del Consejo Municipal de Protección Civil como a los grupos voluntarios y la atención y la respuesta a las emergencias. Prácticamente a Protección Civil Municipal le corresponde en primera instancia coordinar todas las acciones y estrategias para atender un siniestro. Sin embargo, la intención es que no lleguemos a atender un siniestro, que podamos generar una condición preventiva. Y me decían, siempre tenemos este discurso de la llamada prevención, y Protección Civil tiene que ser preventivo y no reactivo. Y yo siempre pregunto, ¿y qué es prevención realmente, no? Entonces, hablando ahorita con estos antecedentes últimos, en estos últimos días, prevención realmente es, por ejemplo, yo les digo, yo quisiera que ningún establecimiento tuviera un extintor. Y me dicen, ¿cómo dices esas locuras si tú eres el director de Protección Civil? Les digo, porque realmente un extintor no va a prevenir. ¿Quién nos va a prevenir? Las instalaciones. ¿Quiénes son las instalaciones? Eléctricas, de gas y estructurales. Si nosotros nos enfocamos realmente a identificar los riesgos que tenemos en estos tres, específicamente estos tres puntos que son las instalaciones eléctricas, de gas y estructurales, vamos a prevenir entonces un incendio. Por supuesto se va a prevenir una tragedia, pero el extintor, o sea, no significa que todos para ser preventivos tengamos que tener un extintor en nuestra casa.
Más bien, todos en nuestra casa tendríamos que revisar nuestras instalaciones para no llegar a tener un incendio, como lo hemos visto en los últimos días en algunos otros lugares muy cercanos aquí a Querétaro. Sí o sí tiene que ser un trabajo en equipo entre la sociedad, las autoridades, y tenemos que tener como ciudadanos, como personas, la conciencia de que sí nos ocurren las cosas, sí nos puede ocurrir. Sí, porque pensamos que a nosotros no, que eso le pasa al de al lado, pero nos sentimos como intocables. Si le sucede a una persona, le puede suceder a cualquiera. Claro. Entonces, primero, si partimos de ahí, entonces nos da el siguiente paso, que es la conciencia de evitar, entonces, que algo nos ocurra para que, por supuesto, no tengamos una tragedia, una lesión o la muerte. Claro. Para los bomberos, porque yo creo que los bomberos es una de las profesiones más nobles que existen. Yo creo que todos los niños en algún momento pensamos en ser bomberos, ¿no? O bomberas. Y a lo mejor hoy en día ya como adultos no conocemos exactamente cómo funcionan, a qué retos se enfrentan. Tania hablaba de un tema importantísimo que es el tema de los recursos, ¿no? O sea, los bomberos son organismos ciudadanos, o sea, no son parte del gobierno como tal, que a veces pensamos que sí, bueno, por lo menos en el caso de México, ustedes me van a corregir, ¿no? Y esto implica pues un reto enorme para poder allegarse de los recursos, para tener el material, el instrumento, la capacitación, todo para poder atender cualquier emergencia. Platíquenos un poco, Tania, Fernando. Con gusto, yo aquí sí corrijo, hay en algunos estados, incluso en algunos municipios donde sí, los bomberos, incluso aquí en Corregidora, por ejemplo, así están, ¿no? Son municipales, ¿no? Entonces, son servidores públicos como tal. Sí quiero aclararte que tanto gobierno del estado como gobierno municipal en diferentes municipios aquí en el mismo estado de Querétaro sí dan algunas aportaciones a los cuerpos de bomberos, pues para obviamente completarles, digo, un parte de lo que viene siendo todo el recurso que se utiliza para poder hacer la operación diaria, ¿no? Pero aquí es en donde viene la importancia de efectivamente entender, y ha sido parte de la labor que hemos tenido desde el 2017 que llegamos a Bomberos, de poder dar a conocer toda esta parte que muchas veces pues nada más ven al bombero llegar a la emergencia, lo ven actuar, pero no saben qué hay detrás de todo esto y en los tiempos de respuesta que ellos tienen marcados para poder llegar y atender la emergencia. Y estamos hablando desde bajarte un gatito del árbol, desde sacar un perro que quedó entre dos bardas, desde un accidente en la carretera, fugas de gas. El experto te lo va a decir, todas las emergencias que atienden. ¿Cuántas emergencias atendemos, por ejemplo, en San Juan del Río al año? Pero todo esto implica, como bien lo dijo Paco desde un principio, esta coordinación. O sea, la coordinación de protección civil organiza la emergencia y obviamente la cabeza del bombero en ese momento se hace cargo de los elementos que tiene en la emergencia actuando y trabaja. Aquí si hay una emergencia en la carretera, por ejemplo, pues se involucra hoy Guardia Nacional, ¿no? Y se involucran otras ambulancias, por ejemplo, pues tienen que llegar cuando es necesario una ambulancia en la emergencia. Y pues aquí sí le paso la voz al experto. Platícanos sobre esto. Justamente decía, Tania, ¿cuáles son la diversidad de emergencias que atienden? ¿Cuántas atienden, por ejemplo, ustedes en San Juan del Río? ¿Cuántos bomberos tienen ustedes activos en San Juan del Río? Bueno, es una estructura pues muy grande el Cuerpo de Bomberos de San Juan del Río desde hace muchos años. ¿Cuántos años tienen los bomberos en San Juan? Desde 1968. Desde 55 años. Wow. Okay. Desde 1968. Y bueno, pues como lo comentaba aquí mi presidenta, es una estructura desde donde la gente, el consejo directivo, que es lo que preside, lo que buscan el recurso para que nosotros podamos trabajar. El equipo del bombero es muy caro, desde un camión hasta un equipo de protección personal, las herramientas que utilizamos. Es algo muy elevado, muy caro, pero bueno, obviamente es la protección, es el escudo que tenemos nosotros para poder actuar. Claro. Y pues las emergencias de San Juan del Río tenemos aproximadamente al mes 300 emergencias, donde cubrimos desde un accidente automovilístico, incendios desde pastizal, un incendio de casa en una empresa, acudimos a materiales peligrosos, olores a gas, fugas de gas, bajar el gatito del árbol, y es una infinidad de servicios
que cubrimos nosotros como bomberos. Y aquí quisiera aclarar, agregar un comentario, María, de la importancia de cuando la gente muchas veces tienen eventos grandes, llámese un congreso donde va a haber más, bueno, aquí Paco va a ser el que va a decir los montos, los aforos y la parte donde tiene que ya cubrir, por ejemplo, una ambulancia, un cuerpo de bomberos, de repente dices, ¿por qué necesito llevar a unos bomberos? Me sale más caro, ¿no? Pero muchas veces no ven lo que bien decía Paco, la parte de prevenir, porque digo, si ya va a estar ahí un cuerpo de emergencia, un bombero, el camión o la unidad del cuerpo de bomberos, es simplemente en un tema ya de asegurarnos de que si llega a suceder algo puedan actuar en el momento, ¿no? Hay capacidad de actuar efectivamente. Y esta parte es la más importante, donde queremos hacer un llamado, y aprovechando este foro tuyo, María, de poder invitar a la gente a que entienda que el que salga una unidad, muchas veces, por ejemplo, nos puedes decir, oye, una empresa, vamos a hacer una maniobra en la empresa donde requiero tener un cuerpo de emergencias que esté por si algo se llega a suceder, ¿no? Muchas veces, a veces quieren que esto sea de manera gratuita, y esto lo quiero aclarar muchísimo. Esto a todos, en donde estés, en el estado que vivas, en el municipio que vivas, tienen que entender lo que esto cuesta. Cuesta, y te pedimos que no repeles, que no repeles, porque muchas veces son costos mínimos, operativos, ¿no? Donde no descuidas tu operación. Por ejemplo, en San Juan tenemos 3 estaciones, aquí en Querétaro pues hay 7 estaciones en el municipio de Querétaro, y lo que hacemos es muchas veces eso se cubre con voluntarios. Esos sí son voluntarios, porque la mayoría son de paga hoy, pero esos voluntarios son los que llegan a cubrir la emergencia, y a esos voluntarios el simplemente sacar una unidad de la estación cuesta, ¿no? Como todo nos cuesta, salir al súper, ir a comprar, ya te costó gasolina, ya te cuesta la gasolina, ¿no? Es lo mismo. Entonces, así es como queremos que la gente entienda la importancia de que si ya le estás invirtiendo a tu fiesta patronal o a tu evento grande o a lo que le estés invirtiendo, inviértele también a tener este apoyo por si una emergencia llega a suceder. Que ese es un tema bien importante, y la verdad es que muchas veces desconocemos, Paco, qué necesitamos cuando vamos a hacer un evento pues grande, ¿no? O masivo. De hecho, me pongo como ejemplo. Yo organicé un evento, una posada, y pues entre toda la cosa y no, que y de repente me cayó el 20, como se dice así, que, oye, ¿y qué tenemos que tener? O sea, ¿no? Que además de los permisos del lugar, de que eso sí, ¿qué tenemos que tener? Porque pues ahí va a haber mucha gente. Entonces le hablo, Paco, no, ¿qué tengo que tener? Pero esto pasa desde el desconocimiento, desde que no sabemos que cuando juntamos a más de, no sé, ahorita nos vas a decir, Paco, a más de cuántas personas que requerimos. Y creo que aquí hay un esfuerzo importante de socialización y de concientización para saber que si tú vas a juntar a tal número de personas para cierta cosa, tienes que tener esto cubierto. Miren, en realidad no tiene que ver con un criterio específico de un número, es algo subjetivo, porque puede haber actividades de menor cantidad de personas que representen mayor riesgo, o por el contrario, mayor cantidad de personas con un riesgo menor. Si bien es cierto, la identificación primero es que sepamos que algo nos puede ocurrir. Bien lo decían ahorita, ir al súper nos cuesta, pero ir al súper también representa un riesgo. Salir de nuestra casa representa un riesgo. Si nosotros primero identificamos que eso representa un riesgo, pues podemos gestionarlo. ¿Cómo? Podemos tomar medidas. La parte de los eventos es un tema bien importante. Hoy Querétaro, todos lo conocemos, que Querétaro hemos impulsado por una u otra forma que todos los eventos y espectáculos y eventos de concentración masivas de personas tengan una buena coordinación, una buena planeación para que todo salga bien. El hecho de tener concentradas, bien ustedes lo dicen, a muchas personas en el mismo lugar es lo que representa el riesgo. Porque en un lugar con 10,000 personas, pues es muy probable que alguien se tropiece, que alguien le duela la cabeza, que alguien, entre tantas personas, algo pueda suceder. Y también tenemos que tener algo bien identificado, que la sociedad va cambiando. Las cosas no son igual de hace 5, 10, 15, 20, 50 años. La propia evolución social es diferente, lo hemos venido platicando. Oye, es que antes jugábamos de tal forma y no nos pasaba nada. Antes manejábamos de tal forma en las calles y no pasaba nada. Hoy la evolución de la sociedad mundial prácticamente pues nos va generando abonar riesgos que a lo mejor antes eran unos, hoy esos ya no son un riesgo y ahora son otros. Hay que gestionarlos nada más. Les voy a poner un ejemplo que siempre me decían, oye, ¿por qué nos pides cosas de protección civil en un evento infantil, por ejemplo, si son niños, ¿no?
No sé si ubican a un show de niños que se llama La Gallina Pintadita. En esos 2 eventos hemos tenido problemas porque, oye, pero son niños chiquititos, sí, pero están formados los niños con el papá. Se desesperó el niño, papá, ya me quiero ir, ya me anda del baño, ya me cansé, cárgame, el de al lado me vio feo, el señor de al lado ya lloró el niño de enfrente, entonces ya se estresó. Con el de atrás, entonces, una cadenita. realmente esa cadenita no es solamente los niños, es en realidad todo lo que conlleva. Por eso es importante que somos de la idea y hemos identificado que los riesgos se disminuyen más del 70-80% con la organización y la planeación. Como bien lo decías en tu evento, ¿no? Si desde antes pudimos prever, identificar y planear y coordinar, el día del evento es muy probable que no suceda nada. Y eso es a lo que queremos llegar. Por eso son las medidas, independientemente de si cuesta o no cuesta, y lo que le representa a un organizador, nuestra intención, el principal objetivo es que toda la integridad de las personas y su vida, por supuesto, esté protegida en todo momento. Pero pensamos que muchas veces a lo que nos referimos con eventos masivos es justamente un concierto, a lo mejor algún evento de gobierno, congresos, conferencias, pero al final del día también un evento masivo puede ser un evento familiar, puede ser unos 15 años, una fiesta patronal, como bien decía Tania, una boda, ¿no? Y ahí no pensamos a lo mejor en la necesidad de prevenir y de requerir el apoyo preventivo de los cuerpos de emergencia. Efectivamente. Fíjate que aquí, por ejemplo, hace algún tiempo hablaban del mismo organizador de un evento. Decía, es que ¿por qué me estás pidiendo 2 ambulancias? Pues porque si de repente hay que atender, como bien dice Paco, a un desmayado, se tiene que ir la ambulancia por alguna razón al hospital, no puedes dejar descubierto el evento. Entonces tiene toda una razón de ser cuando Protección Civil te exige cubrir con ciertas características para cuidar tu evento, ¿no? Entonces esa es la parte que no es porque son inventos o por hacerte invertirle más a tu evento, simplemente es porque te queremos decir que necesitas cubrir todo lo que... Siempre estamos pensando en pasárnosla padre, en que todo sea increíble, pero si llega a haber alguna situación, asegúrate de que tengas las herramientas necesarias a tu alrededor para poder atender la emergencia, ¿no? Y es parte del día a día de la labor tanto de Protección Civil como de, obviamente, el Cuerpo de Bomberos, de poder estar trabajando cada uno de manera individual en sus municipios. Hacen labores de prevención en las escuelas. Por ejemplo, para nosotros tuvimos un programa que te lo quiero compartir, increíble, que se llama Bombero por un Día, ¿no? En la escuela. Y antes de la pandemia llegamos a capacitar a 30,000 niños, ¿no? Entonces, cuando volteas y dices, tú imagínate el efecto multiplicador de que un niño le pueda platicar a su papá o a su mamá o a sus hermanitos lo que aprendió en la escuela. Entonces, esa es a la parte que bien dice Protección Civil. Apostémosle a la prevención en poderle decir a los niños a dónde tienen que llamar de entrada, al 911 si hay una emergencia, y de ahí todo lo que suceda. Y eso es algo que también lo hablábamos antes, de que no te esperes a tratar de hacer el héroe del momento, ¿no? Porque sé que pues entra la desesperación de actuar. Pero lo primero que tienes que hacer siempre en una emergencia es llama al 911 y de ahí todo lo que suceda allá, lo que se tenga que hacer, bueno, lo trabajarás, ¿no? Y es parte de lo que nosotros, por ejemplo, hablándote como consejera de un consejo que hoy es el responsable de tener los recursos necesarios para poder cubrir todas las necesidades en lo particular de una institución como el Cuerpo de Bomberos. Lo mismo sucede, ¿no? En Protección Civil ellos también tienen que cuidar pues el poder operar y el poder transmitirle a la ciudadanía la importancia de la prevención. Que este es un tema y es un desafío, yo creo, porque muchas personas a lo mejor ven a los trámites de protección civil como algo que se tiene que hacer, ¿no? Por cumplir, pero no necesariamente porque sea para prevenir, como lo hemos platicado, o porque sea por su propio bien, ¿no? Aquí, ¿cómo poder platicarnos a lo mejor estas experiencias que han vivido desde el Cuerpo de Bomberos en San Juan del Río para invitar a la ciudadanía a involucrarse y a entender que todo lo que se puede hacer desde la parte preventiva con los niños, con las escuelas, ayuda a que los trámites de protección civil no se vean como un requisito más que cumplir nada más?
Sí, es un trabajo en conjunto y es algo que nosotros tenemos que hacer hincapié. ¿De qué sentido o de qué forma? Por ejemplo, nosotros siempre les explicamos cuando vamos a una plática de prevención, ¿cuánto tiempo pasa? Tú tienes un incendio o te percatas que en tu casa hay un incendio. ¿Qué es lo primero que haces? No, pues voy por una cubeta y trato de aventar agua. Y después, no, pues llega otro vecino y el vecino llega con otra cubeta y le aplica agua. Y después, pues ya llega toda la gente de la calle y entre toda la gente. ¿Y en qué momento te acordaste que tenías que hablar al 911? Y obviamente, pues eso también no es seguro para ti porque te puede suceder, te quemes, un flamazo, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la mejor forma o es el comienzo que nosotros siempre les decimos. ¿De qué forma? ¿Cómo vas a empezar tú? 911. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Llamada de emergencia. Y fíjate que aquí quiero agregar una cosa con Fer. Nosotros cuando llegamos a San Juan, una de las cosas que nos costó un poco de trabajo fue con el diálogo con los medios de comunicación para que el reportero que está en el evento cubriendo la emergencia entienda el riesgo que ellos cubren, porque a veces creen que llevan también un equipo invisible, ¿verdad, Paco? Seguramente a Paco le ha pasado. Invisible de protección personal y creen que llevan todas... Que tienen la capacitación de un bombero. Entonces, aquí que les capacitamos, los metimos a la estructura de fuego para que supieran la importancia y, sobre todo, muchas veces llegas a un lugar y dices, no pasa nada, no hay fuego, pero ¿qué crees? Que hay químicos, hay gases, hay cosas que te pueden complicar tu vida. Entonces, desde ahí también tratamos de hacer esa concientización para que los medios entendieran que si aquí te marcan una rayita amarilla, hasta ahí, de ahí no pases porque también es tu vida la que nos interesa, ¿no? Insisto, este tema, ¿cómo poder lograr que los ciudadanos entendamos que todo lo que nos pide Protección Civil, porque constantemente escuchamos, no, es que el trámite, es que tengo que ir a sacar no sé qué y que me tienen que dar el visto bueno y que no sé qué, y seguramente Paco dice, ay, es el malo de la película. Es el malo del cuento, y les digo, no es así. ¿Cómo hacer que los ciudadanos entendamos que es por nuestro propio bien y que al final del día justamente es buscar apostar a la prevención de casos desafortunados, ¿no? Los temas de protección civil, bien lo decías, más que el trámite, es una inversión. Yo sé que genera gastos el tener un negocio protegido, tenerlo con todos los esquemas, el extintor, la señalética, el detector de humo, el botiquín. Sin embargo, si lo vemos como una inversión, porque nos cuesta trabajo hacerlo, porque como nunca lo usamos, entonces decimos, ¿para qué compré? Es como los seguros. Claro, ¿para qué compré un extintor si nunca me he quemado? Pero el día que nos quememos el lugar, pues lo ideal será que estemos preparados y tengamos un extintor. Entonces, más allá de lo que pueda costar el extintor, ¿cuánto cuesta el patrimonio? ¿Cuánto cuesta la vida de las personas? Si nos vamos con esa conciencia de, si yo tengo el extintor que me cuesta tanta cantidad de pesos, pues contra lo que puede ser perder todo el patrimonio o la vida de una persona, pues creo que no hay comparativa, ¿no? Y el hecho de que si no nos sucede nada es justamente porque tenemos entonces el esquema totalmente regulado, que la gente cumple. Y la otra es, si tenemos una emergencia nosotros, al vecino de enfrente le va a afectar. ¿Por qué le va a afectar? Porque los bomberos van a llegar a cerrar la calle, porque vamos a bajar la energía eléctrica, porque las ventas no van a ser las mismas. Es un trabajo en equipo, insisto otra vez, es una tarea de todas y todos, gobierno, pero la sociedad tenemos mucho que aportar. Y digo tenemos porque también somos ciudadanos, los servidores públicos. Entonces también a nosotros nos toca generar conciencia en nuestro entorno y con ello pues evitar y prevenir alguna tragedia o algún siniestro importante. Vamos a ir a un corte. Me gustaría que al regreso pudiéramos hablar un poco sobre qué recomendaciones hacen ustedes a los ciudadanos, ¿no? De revisar instalaciones en tu casa, de si vas a llegar a algún lugar, si vas a un restaurante, en nuestra vida cotidiana, desde que salimos de casa, ¿cómo podemos estar más alerta y convertirnos todos en observadores de la protección civil, pues comunitaria o colectiva? Ahorita regresamos, no se vayan, por favor. Estamos aquí en su programa En Voz Alta. Regresamos. Ya estamos de vuelta aquí en su programa En Voz Alta y estamos platicando con Tania, con Fernando, con Paco, a quienes les agradezco mucho. Ellos tres son especialistas desde distintos ámbitos de la protección civil en nuestro país. Han luchado a lo largo de muchos años
por fortalecer esta cultura que, como les decía al inicio del programa, ojalá y se convierta en un hábito en nuestro día a día cotidiano para que prevengamos juntos y de alguna manera también sepamos cómo podemos cuidarnos colectivamente. Y en eso nos quedábamos. Yo les decía que me gustaría escuchar algunas recomendaciones muy coloquiales, muy como del día a día que ustedes pudieran, es más, a ver si nos dicen, llegando a tu casa, María, revisa esto, del boiler, del calentador, o no sé, o sea, cosas, o de la instalación del gas, o sea, cosas que a lo mejor hoy quien nos está viendo pueda, ahorita ya es de noche, por supuesto, pero mañana en la mañana puede decir, a ver, voy a hacer esto en la casa, o saliendo voy a revisar esto en el coche, o saliendo voy a hacer esto llegando a la oficina, o trabajo en una fábrica, voy a ver que tengan esto que tengan que cumplir, ¿no? ¿Quién quiere comenzar? Pues yo nada más voy a decir una cosa. Tenemos que cuidar el agua de nuestro país, tenemos que cuidar el agua de Querétaro, el estado completo, porque si hay una emergencia y no tenemos la suficiente agua, no va a haber agua que pueda apagar un cerro, o no va a haber agua que pueda apagar una emergencia en tu casa, ¿no? Entonces eso sería lo único que yo diría, porque los expertos son ellos. Algo muy coloquial, la verdad es que digo, de repente hablamos muy técnico con los términos de el calentador o demás, el boiler. Sí, ahorita algo que podemos, que vivimos todos los días con ese riesgo. Hay lo que se llama percepción social del riesgo, y es nosotros como sociedad, como personas, percibimos riesgos donde no los hay y no percibimos riesgos donde sí los hay, ¿no? Entonces, de repente vivimos todos los días con algo que nos puede generar un riesgo, pero no lo vemos. Sí. Ahorita que es de noche y están en su casa, yo los invitaría a revisar cómo están cargando su celular. En dónde está conectado su celular, el famoso cuadrito del celular. Está conectado normalmente las 24 horas del día, los 365 días del año. Eso genera un calentamiento, eso genera una energía de manera constante y continua, y eso es lo que principalmente nos genera un incendio en una casa. Después de eso, agreguémosle, yo les dejo que hagan este ejercicio ahorita en su casa. Está conectado y están o sentados o acostados en la cama, y ahí tenemos el celular. Nos vamos a trabajar mañana por la mañana, lo desconectamos, ahí dejamos el cable, y eso nos puede generar, hoy es una realidad, sí existe, sí sucede, los incendios en casa habitación por sistemas de energía eléctrica son una realidad. Aunado a eso, como bien lo decías, María, el boiler, hay que identificar hace cuántos años no le damos mantenimiento al tanque de gas estacionario. Yo me atrevería a decir que la mayoría de las personas decimos nunca, ¿no? ¿A poco se ocupaba darle mantenimiento? ¿Qué se le tiene que hacer? Hay que cambiarle cada 5 años hay que cambiar empaques, válvulas y hacerles pruebas. Y cada 10 años por lo menos se tendrá que cambiar el tanque completo. El boiler. Cada 10 años se tendría que cambiar el tanque completo. Correcto. Y cada 5 mantenimientos. Hay que darle mantenimiento. ¿Y quién hace esos mantenimientos? ¿A quién le habla uno para hacer? Hay empresas especializadas, hay profesionistas dedicados a esto. Inicialmente hay revisores. ¿Y los puedes buscar en internet o sí, qué onda? Yo les diría que se puedan acercar principalmente con los colegios, tanto de ingenieros, arquitectos, ingenieros electromecánicos. Ellos tienen corresponsables en instalaciones, ellos pueden dar la revisión específica, más allá de la parte operativa de quién va a cambiar la tuerca, más bien primero hay que analizar que la instalación esté correcta o no, y con eso poderla atender. Si nos llevamos lo del celular, créanme que toquen el cuadrito que cuando están cargando está hirviendo, y eso nos puede generar, pues tiene una vida útil, no significa que el tenerlo conectado un día va a pasarle algo, pero si le agregamos todos los días, su vida se va restando, y por lo tanto los mecanismos de protección de estos dispositivos pueden ir disminuyendo. Dos muy importantes recomendaciones. Yo ya estoy preocupada. Me voy a llegar ahorita a desconectar todo. Oye, algo bien importante, cuando tuvimos inundación en San Juan del Río, me acuerdo perfecto que salimos, yo andaba también en la calle a esas horas, y de repente no piensas que no nada más te vas a encontrar agua. Había tanques flotando. Entonces, la importancia de los tanques, o sea, si nada más lo tienes afuera, o sea, precisamente lo que dice Paco, no le hables a tu jardinero para que te ayude a subir o a mover, nada más se te hace muy fácil. Hemos tenido emergencias graves de fallecimientos, donde estaba el talachero cambiándole, como bien dice Paco, la válvula porque se le hizo fácil, porque le sabe, y donde resulta que, bueno, pues tristemente hubo fallecimientos, ¿no? Entonces, eso también yo te diría que sí veas, de entrada ya van 3 cosas, ¿no? A ver, adelante, Fer. Hay muchas recomendaciones.
Aunado a lo que dice nuestro director, por ejemplo, también nosotros recomendamos un detector de humo. Hay estadísticas altas donde dice que la gente no se muere en un incendio en una casa quemada, sino por el monóxido de carbono. Así es. Dormida, por ejemplo. Así es, ¿no? así es. Entonces es ¿Y bien cuánto te importante. cuesta un detector de humo, Paco? 250. En Home Depot, o ¿En sea, Home? para un Sí. tema ¿Sí? habitacional. Y lo pones así, lo lo pones vas, desde lo compras y... Así es. Es de pilas, así hay que es. cambiarle cada año el tema de las pilas, ¿En la hacer la cocina? prueba de que Sí, funcione. claro que son de- Existen hoy por Amazon, pueden comprar. Hay detectores de gas también que los ponen, por ejemplo, en Ay, casa, sí. en casa de mis abuelitos, les pusimos en la estufa Ay, ese un me detector de angustia gas mucho a que mí. está conectado incluso al celular de mis papás y mis tíos. Entonces, cuando a mis abuelos se les ha olvidado Sí, apagar apagarlo, la- además, avisa de manera inmediata y A van mi y mamá le le pasa cierran, eso. ¿no? A mí el otro día me pasó que dejé en la noche, estaba hirviendo ahí uno, le iba a hacer para el desayuno al otro día a Victoria y se me acabó el agua. Bueno, se me derritió, gracias a Dios me levanto temprano, pero estaba derretido el silicón de Sí. mi olla, ¿no? Y digo, no inventes, o sea, más Es que horas y yo son no sé qué hubiera pasado, ¿no? microsegundos de distracción. Microsegundos. Así es. Así es. Sí, Eso así es es. muy- El detector de humo o también nosotros... gas, el humo. de gas, humo, el poder tener un extintor, pero bueno, ya lo dijo aquí, revisar toda nuestra estructura. Hay hasta planes de emergencia dentro de la casa, ¿no? Le decimos, júntate papá con hijos, Eso. identifiquen la puerta del patio, las salidas, la ventana. Fíjate que eso, perdón que te interrumpa, Fer, pero creo que eso es muy importante. ¿Cuántas veces nos sentamos en casa en familia como a hacer un plan de reacción o de emergencia? No decir, a ver, suponiendo Dios quiera que no, pero si algo pasa, ¿qué vamos a hacer? Y lo que dices, primero, llamada, tal, y entonces vamos a salir y no sé, pasa que de pronto, por ejemplo, los que hemos estado en la Ciudad de México, yo cuando estuve allá en la Cámara, yo me acuerdo que yo me dormía, yo dejaba mis tenis en la entrada, porque yo le tengo mucho miedo a los y le corro, por lo temblores. Yo menos decía, con tenis. por lo menos me pongo zapatos, ¿no? Dejaba una chamarra y unos tenis, y a lo mejor son hábitos, ¿no? Así Que es. yo decía, pues por lo menos descalza no me salgo, porque quién sabe si voy a regresar, ¿no? Y ese tipo como de protocolos que sería muy bueno hacer como un plan familiar de emergencia, Claro, ¿no? inclusive, ponte un paliacate en los ojos a las 12 del día, date 2 vueltas y busca la salida. Ubica. Ajá. Y Por eso si es no bien ves, importante. claro. Sí. El sentido de ubicación, hay muchos tips, No, y muchas las cosas que recomendaciones. no debes de hacer, Papeles. sobre todo. Papeles Documentos importantes. Sí, existe algo, ya está normado, me atrevería a decir, quizá no normado, pero sí está establecido el Plan Familiar de Protección Civil y una mochila Mira de qué emergencia. interesante. Esto tiene que hacerse con las autoridades para poder generar un taller. Sin embargo, como bien lo comentas, es sentarnos con nuestra familia y decirles, a ver, si algo sucede, pueden salir por aquí, a los niños y niñas, adultos mayores, explicarles si algo sucede, márquenle aquí. Exacto. Hay que evacuar por tal zona y si tenemos una mochila de emergencia con documentos importantes, Sí. comida, información importante, que nosotros tengamos que salir literalmente corriendo, Sí. tomar la mochila de emergencia y generar un protocolo. Hoy con la tecnología es muy sencillo, un protocolo de identificación de las personas y nuestras familias. Claro. Saber el punto de encuentro, saber el mensaje, cómo lo vamos a alertar entre nuestra familia y si nos desubicamos o hay un sismo en la Ciudad de México o Querétaro, porque Querétaro compartimos la misma zona sísmica que la Ciudad de México, pues que sepamos qué tenemos que hacer, a dónde tenemos que llamar y cómo nos tenemos que coordinar con nuestra propia familia. Incluso sería muy útil porque muchas veces cuando desafortunadamente tenemos algún desastre, alguna situación así, muchas veces las líneas de comunicación se bloquean, ¿no? Se caen, entramos en... Y a veces no podemos localizar a lo mejor a no los que vivimos en la misma casa, sino a lo mejor a los hermanos, a los papás, a los tíos. Pero si todos en familia tenemos un plan de emergencia, sabemos, como dice Paco, en dónde nos vamos a encontrar y entonces ahí vamos llegando todos eventualmente, ¿no? Fíjate que ahorita hace como un mes y medio más o menos, bomberos en San Juan rescataron a una persona que iba en su bicicleta, tuvo fractura, ¿verdad? Sí, así es. De cadera, y gracias a su última ubicación que mandó al celular y después a un dron que hoy tenemos en bomberos, pudimos ubicar a la persona porque es la manera en como la importancia de que dentro de toda tu emergencia que tienes, o sea, puedas reaccionar. Digo, si es un desmayo y ya quedaste desmayada, bueno, el celular muchas veces sí sirve para poderte identificar, ¿no? Las herramientas, como lo vuelvo a decir, de un dron, ¿no? Que funciona a través de calor, te dice
si es en un incendio, pues cuánta gente hay dentro de porque detecta, o si es en este cerro que ya era de noche, que no hay manera, pues no hay luz de cómo de identificar en dónde está. Entonces, la importancia de reaccionar en tiempo, de qué sí puedes hacer, de cómo avisarle que te caíste al barranco, pero pues tuviste un accidente, bueno, a lo mejor no puedes, pero si estás consciente, pues sí, alguna señal, ¿no? de tu celular. Si no, bueno, esta parte de sí poder acercarte a una coordinación de protección civil, a pedir un curso de capacitación en tu colonia. Bomberos lo hace mucho, Cruz Roja lo hace mucho, de ir y de estar capacitando. Esto es bien importante, o sea, en las escuelas, hay presidentes de colonos, en todos estos lugares donde siempre corren riesgos y tenemos muy detectadas. Hoy las herramientas digitales que tiene Protección Civil, por lo menos te hablo de los que yo alcanzo a conocer, que es Querétaro, que es un reconocimiento total a la labor que hoy hace Paco, en San Juan del Río lo mismo. No tenemos tanta modernidad como tecnología como lo tiene hoy Querétaro, pero es bien importante que sepan que sí hay ya las herramientas donde ellos van a actuar de la manera más inmediata. El otro día me mostrabas, Paco, si les quieres platicar de lo de los desfibriladores que tienes identificados en el municipio. Es padrísimo toda esa información que hoy tiene Paco para poder reaccionar en tiempo y forma, ¿no? Insisto, es un trabajo en equipo, no me cansaré de decirlo, tenemos que hacer la protección civil, es tarea de todas y todos. Sí. Hablando de temas de desfibriladores, en los últimos años hemos tenido prácticamente un promedio de 1 a 3 paros cardíacos por semana en la ciudad. Esto implica por semana. Entonces, ¿qué implica esto? Que una desfibrilación temprana, que es un desfibrilador para los que nos están viendo y escuchando, es este aparatito que se conecta al cuerpo de una persona, genera una descarga eléctrica y eso puede generar que como el de las películas. Como el de las películas, que tu corazón las películas son las paletas, estos desfibriladores son automáticos, son unos parches y el aparato nos dice qué ir haciendo. En Querétaro tenemos alrededor de 150 desfibriladores distribuidos por toda la ciudad. ¿En dónde? ¿Cómo podemos saber dónde están? En realidad están en las patrullas de la Policía Municipal. Okay. Todos los camiones de bomberos de Querétaro tienen un desfibrilador, todas las unidades de protección civil y todos los edificios públicos del gobierno municipal tienen un desfibrilador en sitio. Sin embargo, a través del famoso visto bueno de Protección Civil, hoy hemos recabado la información de particulares que tienen un desfibrilador. Entonces hemos crecido la red a casi 300 desfibriladores. ¿A quién le sirve esta red inicialmente? A los radiooperadores del 911. ¿Por qué? Claro. Llamamos, tenemos un paro cardíaco en tal ubicación, el radiooperador puede identificar en qué lugar está el desfibrilador y se ha demostrado que hay una probabilidad de sobrevida de más del 60% si hay una desfibrilación en los primeros 4 minutos de que ocurre el paro cardíaco. Por lo tanto, pues requerimos tener este aparato, esta herramienta lo más cerca posible y hemos incorporado al reglamento de protección civil que establecimientos de riesgo alto, en su momento platicaremos los grados de riesgo, pero de riesgo alto con un aforo mayor a 500 personas es obligatorio tener un desfibrilador en el lugar. ¿Cualquier persona puede utilizarlo aunque no tengamos conocimiento de cómo? Se requiere un entrenamiento básico, sin embargo, hoy la tecnología, los aparatos nos dan instrucciones muy precisas, ya en español. Ajá. Hoy la mayoría son en español, le picamos un botón y ahí nos va diciendo cuáles son los pasos a seguir. El primerito es llamar al 911. Hablando de eso, y creo que es importante también justamente entrando, porque muchos, desde que salimos de casa decíamos, pues estamos expuestos, ¿no? La mayoría que salimos de casa salimos a trabajar y salimos a pues nuestros centros de trabajo. Puede ser una oficina, una fábrica, en cualquier lugar. Y creo que es importante saber nosotros también en nuestros centros de trabajo qué debe de haber básico, ¿no? Y también saber que los centros de trabajo pues tienen un nivel de riesgo que ustedes lo catalogan como bajo, medio y alto. ¿En qué radica y qué debe de tener cada uno de estos niveles de riesgo? Y no solo centro de trabajo, al final del día a todos lados a donde acudimos, lo estoy llevando ahí por nuestra rutina cotidiana, ¿no? Un centro comercial. Hoy quienes tienen la obligatoriedad son los centros de trabajo, todos los que requieren, más bien la pregunta es, ¿quiénes requieren un visto bueno de protección civil? Todos los que requieren una licencia de funcionamiento requieren un visto bueno de protección civil. Está dividido en 3 grados de riesgo, cada uno de ellos tendrá ciertos requisitos y los grados de riesgo van, voy a decirlo muy objetivamente, en función de las características, tamaños, materiales y cantidades que manejan.
Me preguntaban, Paco, una papelería, ¿qué grado de riesgo es? Todo el mundo podría creer que bajo, porque es una papelería. O muchos me dicen, no, es directamente alto. En realidad, yo les pregunto, si es una papelería que vende 2 hojas de papel y un lápiz, seguramente es bajo. Si es una papelería que vende 5 toneladas de papel, 10,000 lápices de madera y 5,000 litros de solventes, pues seguramente es alto. Y va en función de eso los requisitos que van a tener que tener. Hoy la obligatoriedad, insisto, es en la parte comercial y de servicios. Sin embargo, pues como personas en nuestro día a día tendríamos que incorporar esta conciencia de la protección civil y las medidas para podernos proteger. Para ustedes, esta colaboración con la Unidad de Protección Civil, Fernando, y justamente pues estos requisitos que las unidades de protección civil van pidiendo, ¿no? Para los centros de trabajo o cualquier espacio en donde se concentra gente, ¿para ustedes es de alguna manera un mecanismo de control de saber que ciertos lugares deben de cumplir con ciertas normas y que eso debe de reducir los riesgos a los cuales se está expuesto ahí? Así es, inclusive tenemos nosotros la capacitación, por ejemplo, a una empresa, a alguna brigada que se capacite con nosotros, con bomberos, y pues bueno, de esa forma o de esa manera nosotros ya conocemos o ellos saben el trabajo que hacemos en conjunto para que en su dado caso, si sucede una situación, podamos trabajar en equipo tanto en la empresa como el cuerpo de bomberos. Sí, creo que es importante porque muchas veces no sabemos, por ejemplo, si acudimos, tú lo decías, Tania, si vamos a un centro comercial, si vamos a un restaurante, pues de alguna manera saber cuáles son las medidas que le exige la autoridad a estos establecimientos para que quienes acudimos a estos lugares, pues estemos lo más seguros posible. Por supuesto, fíjate que ahorita como ejemplos, ¿no? Que decimos, es que a mí yo tengo un salón de belleza y no me va a pasar nunca esto. Ya atendimos o lo platicábamos el otro día, no sé si fue Querétaro o San Juan, que atendió que una estética se le prendió la secadora y se prendió y la casa de la vecina se prendió. Entonces, de verdad, no minimicemos en ningún momento, María, que en cualquier lado, y bien lo decía Paco, el tamaño de tu papelería, si es chiquita, no, pero si es grande, pues corres un riesgo mayor, ¿no? Entonces, el tema de por algo existe hoy una ley, reglamentos y protocolos que debe de seguir cualquier establecimiento. Entonces, y establecimiento te hablo desde la escuela, que sepan reaccionar los padres, los maestros, cómo reaccionar en caso de que un niño se te atragante. En fin, digo, los accidentes suceden y a ver, no vamos a culpar al maestro, porque pues a lo mejor el maestro no estaba en el salón cuando la situación sucedió, pero si llega a estar ahí, que pueda reaccionar en tiempo, ¿no? ¿Cómo? Entonces, es en donde yo creo que nadie, desde el ámbito que tú tengas, ¿no? Desde la responsabilidad. Rápidamente, hace un par de años que estuvimos en el DIF también, pues yo bien emocionada, llegamos y los abuelitos, y eran más de 100 abuelitos bailando en la punta del Cerro María, ¿eh? Estábamos ahí, como fui presidenta del DIF, y de repente me dice León, ¿y la ambulancia? Y yo, ¿y la ambulancia? Digo, esperemos que no se... Y nadie se infartó, gracias a Dios, la pachanga. No, se le va la... ¿Qué hubiera pasado? ¿Hubiera sido la responsable? Sí, me explico, por tenerlos bailando ahí. Entonces es cuando dices, ¿hasta dónde llega toda esa reglamentación? No es tema de que la autoridad nos tenga que obligar, es tema de como ciudadanos y como equipo, todos los que vivimos en cualquier municipio que vivas, en cualquier colonia, en cualquier casa, en cualquier empresa, tienes una responsabilidad y tú también tienes que ser parte de esa responsabilidad de prevenir cualquier tipo de accidente. Y al final de eso se trata. Yo creo que de todos involucrarnos, hacer lo que nos corresponde desde casa, llevar la protección civil a nuestra vida cotidiana, a los hábitos. Aquí ya nos dejaron algunas recomendaciones muy básicas. Ahorita, pues, los cargadores no los dejemos conectados, no dejemos enchufados ahí nuestros celulares. Una revisión a los tanques de gas, a los calentadores o boilers, ¿no? Que también son uno de los principales accidentes que vemos comunes. Y
yo creo que todo esto, y les agradezco a los tres muchísimo tomarse el tiempo de venir a platicar sobre esto, porque lo que necesitamos hacer como sociedad es romper esta idea o este estigma donde creemos que todos los requisitos de protección civil son algo que hay que cumplir, que es algo que hay que palomear y que además nos representa un fastidio y un pesar, ¿no? Y como decimos, y entonces los que están del otro lado se convierten en los malos de la historia, cuando al final de cuentas esto solamente tiene un objetivo, que es cuidarnos entre todos y entender que si tenemos un negocio, por pequeño que sea, como bien lo decía Paco, si es una papelería, si es una florería, si es una tiendita, lo que sea, al final del día, mientras tú vayas a tener gente, vidas ahí, pues tienes una responsabilidad sobre esas vidas que van a acudir a tu negocio, y al final todo lo que se te solicita como mecanismos de protección civil son para cuidar y salvaguardar esas vidas, que ese es el objetivo primordial, ¿no? Les agradezco mucho, la verdad es que es un tema bien interesante. Yo finalmente haría una invitación a todas las personas que nos están viendo y escuchando. Si quieren seguir conociendo recomendaciones y puntos importantes de protección civil, nos pueden seguir a través de todas las redes sociales como Protección Civil del municipio de Querétaro, con un enfoque totalmente de protección civil. Y a todas las personas que les interesa también formalizar y profesionalizarse en temas de protección civil, les comparto que la UAC tiene una carrera en la Facultad de Derecho, la licenciatura en Ciencias de la Seguridad, con una línea terminal en protección civil, en donde la intención es que podamos formar o que existan profesionales y profesionistas en materia de protección civil y que hagamos este enlace totalmente entre la sociedad, la academia y las autoridades. Gracias, Paco. Redes sociales de los bomberos de San Juan del Río, Gracias. ¿dónde los pueden contactar? Bomberos SJR, Instagram y Facebook. Y pues la verdad, estamos para servirles toda la información que requieran. Visiten las estaciones de bomberos en el municipio que vivas, ve y visita y ve y conoce que son seres humanos como tú y como cualquier ciudadano, simplemente con una profesión fantástica, que hoy están 365 días, 24 horas del día, dispuestos a atender cualquier llamada que le hacen al 911. Muchísimas gracias. Gracias a los tres por su tiempo, gracias a ustedes, y esperamos que pues toda esta información les sea útil para usted y para su familia. Muy buenas noches.